Un saludo, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros. Hoy vamos a hablar del eje de la resistencia y seguiremos hablando de algunas falsas informaciones que están circulando no solo por las redes, sino que están circulando por los medios corporativos, por las empresas que se creen serias, que lo saben todo y que llevan a tertulianos que supuestamente lo saben todo, y que aquellos que tenemos algo de formación e información pues nos ponen muy nerviosos, no solo a mí, de ver las burradas que dicen. Vamos a ver. El eje de la resistencia, que en su momento ayuda, implementa, apoya y consolida la República de Irán, la República Islámica de Irán, pues es ni más ni menos que la agrupación conjunta de toda una serie de fuerzas guerrilleras, de milicias, de ejércitos políticos que han surgido en diversas zonas del mundo árabe. Recordemos que en Irán son persas, no son árabes, pero son persas, son de la zona. Bien, pues en Irán, en su lucha contra Estados Unidos, etcétera, su resistencia, aparece una resistencia iraquí. En Irak aparece una resistencia iraquí que es muy potente y en estos momentos sigue existiendo y, por cierto, atacando bases norteamericanas en Irak en apoyo de Irán. Surge también Siria y luego lo que sería la guinda, o las dos guindas, perdón, Hezbollah, el Líbano, que es, el nombre quiere decir el ejército de Dios, pero he de deciros que en estos momentos Hezbollah no es una milicia religiosa islámica, hay laicos, de hecho el Partido Comunista Libanés sus militantes están en Hezbollah y apoyando a Hezbollah, por lo tanto, y ellos no plantean ya convertir al Líbano en una república islámica, sino en una república soberana, que es lo que no es, en la que convivan chiitas, sunitas, cristianos. Hay cristianos en Hezbollah, debéis saberlo. Hamas, donde también hay cristianos, en este caso la resistencia palestina, junto con otras facciones de la resistencia palestina también, y la otra guinda que son Ansarollah, que son los conocidos como los hutis de Yemen. Todas esas milicias, junto con el ejército y la Guardia Revolucionaria de Irán, conforman lo que se ha dado en llamar el eje de la resistencia. ¿Para qué nace el eje de la resistencia? El eje de la resistencia nace para apoyar fundamentalmente la causa palestina. Este es el primer punto que todos tienen claro: apoyar la causa palestina, apoyar el nacimiento de una república palestina soberana e independiente en el territorio histórico de Palestina y con capital en Jerusalén, igual que demandan todas las facciones palestinas, excepto el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que es una entidad cipaya de Israel. Y además de conformar, también forma parte del Siria. Y entonces, claro, viene la cuestión de Occidente, de los servicios secretos y tal, de ver cómo acabamos con el eje de la resistencia. La primera baja que hay es Siria. Siria hay una revuelta de milicias, en este caso islámicas, teocráticas, radicales, que es Al-Qaeda. ¿Os suena? Hoy os sonará Al-Qaeda y las digamos las organizaciones vinculadas a la franquicia Al-Qaeda, la yihad islámica, perdón, no, los yihadistas, todo lo que se ha conocido como yihadistas, y el emirato que en un momento determinado surge hacia el norte de Siria, el norte de Irak, y se crea allí una... Bien, pues estas fuerzas
yihadistas, yazidíes, islámico-radicales, Al-Qaeda, llamarles como os dé la gana, están todas potenciadas y al servicio de la CIA, del Mossad y del MI6 británico. También a veces los servicios secretos turcos, incluso Francia. Por lo tanto, están al servicio de Occidente y están contra la causa palestina, porque si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Siria. Siria pilló en una hora baja, el Assad estaba muy agotado y bueno, pues cayó y han triunfado en Siria, pero siguen resistiendo en la misma Siria, siguen resistiendo, siguen existiendo con potencia como nos están demostrando en Irak. En Palestina las facciones palestinas no han desaparecido y Hezbollah, a pesar de los durísimos golpes y del genocidio que se ha sufrido la Franja de Gaza y Cisjordania, ha lanzado cohetes ahora en apoyo de la causa de la República Islámica, en solidaridad con la República Islámica de Irán. Los hutis, ahí están. Nadie los ha tocado, no han podido con ellos. En el momento que quieran, cierran Bab el-Mandeb otra vez. Y luego los Hezbollah en el Líbano. Estos sionistas, estos americanos, como son supremacistas, son racistas, son profundamente racistas y supremacistas, pues pensaban que Hezbollah estaba ya destruida, porque cuando prácticamente destruyen y dejan como una alfombra lo que es la Franja de Gaza y le causan un gran daño a las facciones palestinas que resisten, eso es verdad, pues Hezbollah, lo que ellos no esperaban es que Hezbollah se rearmara, que Hezbollah se reorganizara, y además son tan racistas que piensan que en estos movimientos árabes que creen en el martirio y que no les da miedo morir, creen que decapitando a sus líderes van a decapitar los movimientos. Esto llevan haciéndolo años. Israel lleva haciendo asesinatos selectivos. Por ejemplo, estoy recordando ahora el del gran escritor palestino Ghassan Kanafani, del Frente Popular de Liberación de Palestina, que fue uno de los asesinados. Han asesinado a gente de Al-Fatah, del FPLP, de otro tipo de gente. Y aquí, bueno, de Hamas no digamos, y aquí todo sigue. Pues Hezbollah sigue. Y Hezbollah además se está enfrentando con mucho éxito al ejército de Israel, que está sorprendido de ver que Hezbollah no solo está armado, sino que está combatiéndoles como siempre ha hecho con mucha eficacia, porque recordemos que Hezbollah siempre ha derrotado a Israel. Claro, en el ataque a Irán, pues se supone que descabezando a Irán van a descabezar el movimiento de la resistencia. Lo primero que hay que decir es que en estos 12 días de guerra no han descabezado a Irán. Irán está respondiendo, y cuando yo oigo a algunos tertulianos en las televisiones, algunos se creen incluso que son progresistas y tal, hablan de la superioridad tecnológica de Estados Unidos y la superioridad tecnológica de Israel sobre Irán, es porque son putos racistas. O sea, son imbéciles. Son iletrados. Irán tiene científicos con muchísima capacidad acrisolada y demostrada, yo diría con más capacidad que los de Estados Unidos, que solo funcionan a base de dólares. Pero es que además a estos tipos racistas, tertulianos, hay que recordarles que la potencia más avanzada tecnológica y científicamente ni es Israel ni es Estados Unidos, es la China. Irán es un aliado estratégico de China, no de Estados Unidos ni de Israel, que le están atacando. Por lo tanto, tenemos que tener claro, primero, que Irán tiene gente muy inteligente, muy preparada. Incluso en algunos rankings de estos que salen a veces en las redes de la gente más,
entre los más inteligentes del mundo salen los iraníes, por encima, por cierto, de Israel y de Estados Unidos. Es una gente que pueda estar no solo a la altura, sino por encima de la ciencia alemana, porque la ciencia china está muy por encima de la ciencia alemana. En estos momentos, en tecnología militar, lo más avanzado que hay son los rusos y los chinos. Irán no está a la zaga. Es más, Irán está formado, informado, entrenado tanto por Rusia como por China. ¿Por qué? Pues porque tienen una alianza estratégica. ¿Por qué no han intervenido chinos y rusos? Bueno, esto tampoco hay que decirlo con tanta ligereza, porque hay muchas formas de intervenir y muchas formas de apoyar sin liar la parda. Porque la suerte que tienen los israelíes y los Estados Unidos es que tanto Irán, China como Rusia no tienen ganas de ir a la Tercera Guerra Mundial. Ellos sí. Los sionistas y los supremacistas cristianos sionistas de Estados Unidos y los sionistas y los judíos sionistas sí tienen ganas de destrucción total. Acabo de escribir un artículo que lo demuestro. Y está colgado ya por ahí en varios digitales sobre la teocracia del imperio. Pues bien, el eje de la resistencia está resistiendo. Irán no solo está resistiendo, está atacando. Las milicias y guerrillas que apoyan al eje de la resistencia en Irak están actuando. Hezbollah está actuando. Los hutis están esperando que se les diga para empezar a actuar. Irán no está siendo derrotado. ¿Que está siendo golpeado? Claro que está siendo golpeado y muy duramente golpeado. Pero ahí están. Y os están mintiendo tanto en esa faceta como también en la faceta del apoyo popular que tenga la República Islámica de Irán, como también nos están mintiendo con respecto a la situación de la mujer en Irán, que todavía algunos, como el Risto y otros, siguen con el soniquete de que el velo, el hijab, el velo islámico de las mujeres es obligatorio en Irán, cuando resulta que ya no es, hace ya un tiempo que no es obligatorio. Y es más, cuando era obligatorio lo llevaban por mitad cabeza la mayoría. El 60% de los alumnos universitarios son alumnas, son mujeres. Por lo tanto, y las mujeres, hay mujeres en el Parlamento y hay mujeres en todos lados, incluido en el ejército y incluido en la Guardia Revolucionaria. Por lo tanto, hemos de acabar ya con tantas tonterías como se están diciendo. La teocracia, la auténtica teocracia, es la que domina en Estados Unidos los cristianos protestantes bíblicos sionistas. ¿No visteis el otro día Trump y todos allí, un montón de rabinos y pastores y como coño se llamen, de esas sectas ultra religiosas ahí, algunos incluso arrodillados? Es decir, el enviado de Dios es Trump y Trump es el que manda, y estos tipos mandan mucho, no ríais de ellos. Y en el caso de Israel, que es un estado oficialmente judío, donde los judíos tienen más ventajas que los no judíos, que los no judíos están sometidos a apartheid cuando no están siendo pura y simplemente aniquilados, como es el caso del pueblo palestino, que es el pueblo originario de la zona. Y termino. Israel, tierra bíblica prometida porque se lo dijo Dios. ¿Eso es una razón política, es una razón o es una razón teológica? Aparte que los judíos que hay en el mundo hoy en día, la inmensa mayoría no son judíos. De hecho, la población que hay en Israel, la mayoría es población importada de Europa, en algunos casos también de otros países del norte de África o de Oriente, de América Latina incluso, hay muchos judíos argentinos que están allí, y no se sienten... Eso está en Asia, ¿no? Entonces, ¿por qué no participan en los campeonatos asiáticos?
¿Por qué no participan ¿Por qué vienen a Eurovisión? Si en Eurovisión lo que hay son países europeos. Pues porque no se consideran semitas, porque no se consideran asiáticos. Que no os engañen. Bien, seguiremos informando y seguiremos también controlando la situación, cómo va del encarecimiento de precios y todo eso. Que la guerra de Irán acabe pronto nos interesa. Por lo tanto, tenemos que salir a las calles y movilizarnos por la paz. Movilizarnos contra el imperialismo y contra el sionismo que nos quieren llevar al hambre. Y Irán no es el responsable ni el culpable, porque esto no lo ha empezado Irán. Esto lo ha empezado Estados Unidos, no solo Trump, esto lo ha empezado Estados Unidos, su Estado, y esto lo ha empezado Israel, del que Netanyahu es el primer ministro por voluntad democrática del pueblo de Israel. Y ya está. Muchas gracias.